Bueno, pues como seguramente todos ustedes saben, en los últimos meses en este país, la presentación de la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz y pues también la publicación de los nuevos lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de las escuelas del Sistema Educativo Nacional, pues han puesto en la agenda pública el tema de la alimentación escolar. Sin embargo, estos procesos han puesto en evidencia un problema recurrente: la escasa participación de los profesionales de la nutrición en los espacios de planeación y toma de decisiones, a pesar de ser nosotros quienes poseemos el conocimiento técnico y la experiencia para acompañar, para enriquecer y para fortalecer estas políticas. Este simposio pues surge precisamente en respuesta, o en buena medida surge en respuesta a esa situación, a través de la propuesta conceptual de alimentación escolar 5.0, se plantea superar de alguna manera los enfoques tradicionales y limitados, integrando dimensiones esenciales que hoy pues claramente resultan ineludibles, como es la visión integral de la salud, la educación alimentaria, la sostenibilidad, la justicia social, la intersectorialidad y la gobernanza participativa. Voy a ceder la palabra a mis compañeras y después vamos a dar un espacio para preguntas, por favor, para conversación. Ahorita me voy a abrir mi guión. Bueno, ninguno de nosotros participantes tenemos conflictos de interés ni reales ni percibidos directos o indirectos que debamos reportar relacionados con esta presentación. Y bueno, voy a dar el micrófono a la maestra Doris Cristel Padrón Priego. Ella es presidenta actual del Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Es licenciada en nutrición con 17 años de experiencia en docencia, funcionario académico y programas en educación alimentaria o nutricional, tanto en nuestro país como en Chile, con áreas de interés en promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas asociadas a la alimentación y nutrición. Pues tenemos. Listo. Muchas gracias. Voy a parar. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación, Karime, al Colegio Mexicano de Nutriólogos, por abrirnos las puertas, ¿cierto? A platicar un poquito de esto que hemos estado haciendo en los últimos meses, pues distintos colegas, ¿no? Para nosotros es muy importante poder platicar, pues desde cuál es nuestra parada, desde dónde lo hemos estado trabajando, qué es lo que ha pasado, ¿cierto? Y hacia dónde vamos también. Sí, como bien lo dice Karime, pues esto surge de aquí, así que bueno, pues estamos muy agradecidos, Karime, por este espacio aquí en el Congreso. Bueno, pues quisiéramos comenzar un poquito, ¿no? Y ojalá, como dice Karime, estamos, los selectivos, dijiste, ¿no? Selectos, y pues poder platicar, ¿no? Poder platicar también, escucharlos a ustedes como gremio, como colegas, y conversar sobre el tema, pues justamente a partir de esta estrategia. Entonces, bueno, pues queremos partir un poquito platicando y recordando, evidentemente, lo que seguramente pues todos nosotros tenemos muy claro, ¿no? Que es el tema, pues finalmente de la ley, ¿no? O sea, la única realidad es que nosotros vivimos en un país donde sabemos que en la constitución política, ¿cierto?, de nuestro país, pues está el derecho a la alimentación y a una alimentación saludable, ¿cierto? Entonces, partimos desde que en 1948, ¿no? Se proclamó que toda persona, y creo que esto es algo que como profesionales de la nutrición lo tenemos que tener claro siempre. O sea, desde 1948 se proclamó que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no? Que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Nos estamos hablando que desde 1948 veíamos la importancia de una alimentación adecuada, ¿no? Una alimentación saludable. Entonces, frente a esto,
siempre estar recordando que la alimentación es un derecho humano. O sea, no estamos trabajando por algo que no se diga, que no se ha expresado, ¿cierto? Desde hace muchísimos años. Entonces, nosotros como profesionales de la nutrición, considero que siempre hay que tener presente que estamos trabajando también frente a esto. O sea, la alimentación es un derecho humano, ¿no? Y en nuestro país, evidentemente, lo podemos encontrar este derecho desde la Constitución Política, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en la Ley de Desarrollo Social principalmente, ¿no? Lo podemos encontrar en algunos otros, pero principalmente en en estos tres espacios. Y bueno, a partir de ahí quise hablar un poquito, que es un tema que hemos platicado como colegas, ¿no? ¿Cierto? Aquí, pues que tenemos esta Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, ¿cierto? Y pues que se supone que a partir de aquí, ¿no? Se trabaja en el desarrollo, pues, de políticas públicas, en la implementación de diversas intervenciones en nuestro país, ¿no? O sea, la verdad es que está en la ley, ¿no? Está en la ley lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer y por donde tenemos que caminar, ¿no? Entonces, nos hemos también dado la tarea, y hablo nos, porque la verdad es que probablemente no lo dije al principio, pero somos un colectivo, en este momento estamos 3 personas aquí, mi compañera Magda y Ceci, pero somos un colectivo de distintos profesionales de la nutrición, eh, que verdaderamente nos hemos como compartido todas nuestras experiencias, nuestras competencias, y además de todo, hemos estudiado todavía más todo esto, ¿no? O sea, nos hemos metido a estudiar exactamente qué dice la ley, cómo podemos levantar la voz basado y justificándolo justo en lo que ya existe en nuestro país. Entonces, a la hora de analizar todo esto, bueno, pues menciono aquí, por ejemplo, 3 espacios de esta Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, ¿no? Entonces podemos ver que en el artículo 4 dice que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y cuando hablamos de que toda persona, pues estamos involucrando en todas las etapas de la vida, ¿no? Y en todos los espacios, ¿sí? En el capítulo 2 habla, y bueno, es todo el capítulo en este caso, habla de la alimentación adecuada y educación nutricional escolar, ¿no? O sea, este tema de la educación nutricional escolar, que yo creo que es un concepto que deberíamos, como todos los colegas, tener mucho más concientizado, ¿cierto? Y no solamente probablemente en las escuelas básicas, sino en todos los niveles de educación, ¿sí? Y bueno, en el capítulo 3, que habla, y que me encanta, del derecho a la información nutricional saludable. Yo aquí le pondría y adecuada, ¿no? O sea, es un derecho que los profesores tengan la información nutricional saludable y adecuada para poderla compartir con sus estudiantes, ¿no? Es un derecho que el tutor, la mamá, el papá tengan la información nutricional saludable y adecuada para poder hacer una lonchera, ¿sí? Entonces, definitivamente, al momento de analizar lo que sí existe, y no estoy diciendo con esto que tenemos todo, evidentemente hay que trabajar por reformas, ¿no? Por inclusiones de nueva información y actualizada, también sobre todo, en nuestras leyes, ¿no? Y en nuestra Constitución. Sin embargo, al revisar todo esto, pues nos damos cuenta que necesitamos una homologación, ¿no? De lo que está en el papel, de lo que se está desarrollando, de lo que se está implementando y cómo se está implementando, para que esto se vuelva un derecho como una realidad práctica. Porque resulta que sí lo tenemos aquí, ¿no? Pero no sé si estamos al 100% viendo que este derecho es real y se está llevando a la práctica en todas las áreas, ¿eh? Digo, ahorita Karime nos mencionaba que, bueno, todo esto ha surgido mucho gracias a la estrategia de Vive Saludable, Vive Feliz, pero pues ustedes saben que realmente tenemos décadas trabajando
con programas, con intervenciones, con estrategias, ¿no? Intentando que queden en nuestro país y que realmente tengan un impacto. Entonces, este análisis bueno, estoy yo tocando, pues es esta homologación de leyes y que voy a decir algo, no toca solamente a los actores políticos. O sea, no les toca nada más a ellos. O sea, cuando hablo de homologación de leyes, no es que los de Cámara de Diputados, o sea, no son ellos nada más, somos nosotros. O sea, porque realmente también nos tendríamos que preguntar si nosotros, como profesionales de la nutrición, como nutriólogos, desde nuestra trinchera, desde lo que hacemos, estamos logrando que nuestro paciente o nuestra comunidad con la que trabajamos, en la población donde nos movemos, estamos logrando que tengan este derecho como una realidad práctica, ¿no? Entonces, desde ahí, comenzar esta invitación, ¿no? A también nosotros analizar desde la parte de las leyes, o sea, pues, cómo estamos, hacia dónde caminamos haciendo nuestro trabajo para cumplir también esta parte de las leyes. No nada más le toca a los actores políticos, ¿no? Nos toca también a nosotros. Y bueno, pues al momento de analizar todo esto, de hacer mucho trabajo, esa es la realidad, de estudiar mucho todo el colectivo, que insisto, estamos representándolo hoy nosotras tres, pero somos muchos. Por aquí hay personas que están dentro de ese colectivo, el doctor Alexis, ¿cierto? Dice, presente. Pues hemos llegado a una propuesta, ¿no? De alimentación escolar 5.0. Entonces aquí nosotros queremos compartirles un poquito cuáles son esas variables que nosotros visualizamos, ¿cierto? En esta alimentación escolar 5.0. Entonces, principalmente, bueno, yo les pongo aquí de manera resumida estas tres dimensiones o estas tres variables que nos parecen no las únicas, pero sí las más importantes y las que podrían tener mayor impacto. Entonces, comenzando desde las dimensiones en salud, ¿cierto? Porque no debemos olvidar también que pues todo esto que se está haciendo debe tener un impacto en los propios determinantes sociales, ¿no? Y también cualquier estrategia, cualquier intervención, cualquier programa, pues debe estar basada en todas estas variables y uno de esos son nuestros determinantes sociales, ¿cierto? Entonces, las dimensiones en salud son muy importantes para tomarlas en cuenta en esta alimentación escolar, ¿no? Donde hablamos de salud física, salud emocional, que hace un ratito hablaban mucho en la otra presentación de este tema, salud mental, social, ocupacional, intelectual. Hace un ratito una colega decía, hay que cuidar las palabras, o no me acuerdo cómo lo decía Ceci. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos cómo lo decimos. Creo que todos aquí sabemos que nuestra carrera y la alimentación y la nutrición ha revolucionado. O sea, ha revolucionado de manera impresionante. Y finalmente nosotros tenemos que tomar estas dimensiones en salud muy en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos toca como profesionales y para hacer cumplir incluso la ley, de lo que yo hablaba hace un rato, es que nuestro camino debe ser a que la población tome decisiones más saludables. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a hacer, o bueno, yo los invito, ya sé que ahorita no es el espacio de preguntas, pero no importa. La prohibición será un camino adecuado para poder cumplir esto que finalmente es nuestro trabajo de brindar las herramientas a la población, en este caso estamos hablando de escolares, para tomar decisiones más saludables, ¿no? Ese es un tema que nosotros como colectivo hemos discutido mucho, ¿no? Y que honestamente nuestra posición, y obviamente mi posición de algunas personas que me conocen por aquí, saben que esa es y ha sido siempre, pues que la prohibición no es el camino. O sea, definitivamente la prohibición, el sanitizar, no, también sanitizar también, el satanizar, ¿cierto? Algunos alimentos y productos, ¿por qué no? Pues tampoco va a ser el camino, ¿no?
Y esto pues no lo hacemos nosotros, o sea, también lo podemos leer en papers, ¿no? En toda la evidencia científica que existe en toda esta parte de educación alimentaria nutricional, que les va a hablar un poquito más mi colega Ceci también. Entonces, sabemos que la prohibición, honestamente, no es la estrategia, ¿no? O la acción para lograr que nuestra población tenga la capacidad de tomar decisiones más saludables, ¿sí? Entonces, nosotros hemos hecho mucho énfasis en esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo que definitivamente no logramos, ¿no? Que los niños, en este caso hablando de escolares, tomen mejores decisiones. Y no estamos diciendo que se venda todo en las cooperativas, ¿eh? No, o sea, realmente no estamos diciendo eso. O sea, pero sí tenemos que tomar en cuenta que debe ser una intervención muy integral tomando en cuenta las dimensiones en salud. Otra variable, evidentemente, es la educación. Y aquí, pues, es muy importante, creo yo, y creemos todos aquí en este colectivo, pues que es donde entra este tema de planes y programas, ¿no? Es la formación del profesional de la nutrición. Creo que hoy estamos en un momento, y lo hemos dicho en otros espacios históricos, porque la verdad es que esta estrategia nacional es maravillosa, o sea, es maravilloso que esté esta estrategia nacional al nivel que está, y creo que es una oportunidad para nosotros como profesionales de estar ahí, ¿no? De levantar la voz para que como toda estrategia o como toda intervención mejore, porque realmente no hay intervención que no vaya mejorando en el camino. O sea, esa es una realidad, ¿no? Y los que nos gusta trabajar en alimentación colectiva, lo sabemos, o sea, todo se va mejorando en el camino, ¿no? Definitivamente, todo tu plan de acción lo vas mejorando conforme vas viendo las cosas que van sucediendo o el contexto en el que vas trabajando. Entonces, la educación es muy importante y cuando hablo de planes y programas, yo creo que estamos en un momento en México en el que definitivamente tenemos que levantar la voz para que haya más profesionales con las competencias especializadas para estar en un entorno escolar. Porque honestamente es que sabemos que pues no todos vamos a tener las mismas competencias para estar en un entorno escolar y trabajar no solo con los escolares, porque en el entorno escolar, ¿no? Y lo menciona evidentemente la estrategia, hay que trabajar con los docentes, hay que trabajar con los padres de familia, con los comités de salud que lo integran los padres de familia, que no todas las escuelas lo tienen, pero hay que trabajar con los comités, ¿no? Hay que tener un tema de participación ciudadana, ¿cierto? Entonces, es muy importante la preparación, ¿no? De los planes y programas, la revisión, podría ser una muy buena propuesta revisar, ¿cierto? Trabajar juntos con todos los especialistas, ¿no? Y todos los que les toca supervisar planes y programas para que nos quede claro el perfil que debería tener el profesional de la nutrición para trabajar en espacios escolares, en alimentación colectiva, en estos espacios escolares, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros proponemos este tema de la educación como una variable muy importante a revisar para poder, pues, trabajar en esta alimentación escolar, ¿sí? Les voy a platicar algo que lo comentaba hace rato con mis compañeras y por ahí tuvimos una experiencia, evidentemente, pues hay mucha información cualitativa que todavía no tenemos sistematizada probablemente, pero bueno, de manera muy corta, ¿no? En el trabajo. Por ahí hubo una escuela en mi estado que decía, oye, es que me dijeron de ser, porque quien está supervisando el tema de la estrategia en las escuelas, pues son los supervisores de educación pública. Entonces le dijo, necesitan contratar un nutriólogo clínico porque es el que debe trabajar en las escuelas, ¿no? Entonces, a ver, no sé qué piensen ustedes. Me sorprendió, porque honestamente vuelvo a lo mismo, por eso creo que es necesario que tenemos que hacer una revisión del perfil que debe tener el profesional de la nutrición para poder trabajar en los espacios educativos. Y el supervisor, que evidentemente pues es un maestro, ¿cierto? Le decía, es que tienen que contratar un nutriólogo clínico porque es el que debe de llevar a cabo todo lo que van a hacer en la escuela, ¿no?
Entonces, desde ahí, pues podemos observar que tampoco hay mucha información, ¿cierto? De lo que hacemos, de cómo nos preparamos, de qué es nuestra carrera. Entonces, esa parte pues es importante. Y bueno, el tema de la sostenibilidad, pues obviamente es un tema importante, ¿no? Estas decisiones más saludables deben ser también decisiones alimentarias que impactan el medio ambiente. Y lo sabemos porque, bueno, tenemos las nuevas guías, está toda la evidencia, ¿cierto? Científica, donde habla que definitivamente nosotros ya tenemos que caminar por esta línea, ¿sí? Y bueno, el tema de justicia social y gobernanza participativa, no voy a extender tanto, ya me queda poquito, pero hablando un poquito más de la visibilización del profesional de la nutrición. Y no hablo de que nada más los demás nos vean, hablo de que nosotros nos hagamos ver, de que nosotros en la gobernanza levantemos la mano en el desarrollo de políticas públicas, en la agenda pública, que el nutriólogo, el profesional de la nutrición esté dentro de presupuestos, que más tardecito seguro mi compañera que es experta en lo va a hablar, Magda. Tenemos que entrar en la gobernanza participativa, ¿no? Tenemos que hablar en todo, no nada más estoy hablando de la estrategia, en el etiquetado, en todo lo que se haga en alimentación y nutrición, tenemos que estar ahí, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que tener voz y voto, pero también los que lo tenemos que buscar somos nosotros, ¿cierto? Para poder llegar a algo como esto. Y bueno, un poco para terminar mi intervención, hablar de la unidad gremial. Voy a ser muy cortita y pues la verdad muy clara. No importa dónde estemos, no importa desde dónde estemos, pero la unidad gremial consideramos nosotros que podría ser realmente un cambio. O sea, los profesionales de la nutrición Unidos por México, que es este colectivo que hemos formado en los últimos meses, les puedo decir felizmente y orgullosamente que no ha habido como necesidad ni siquiera de él trabaja acá, él trabaja, o sea, ha sido un trabajo maravilloso, todos vamos por un mismo fin, ¿cierto? Entonces, tenemos muy claro lo que estamos buscando, ¿no? Donde interviene la sociedad civil, ¿no? La academia, las autoridades y evidentemente los centros escolares. Pero sin perder el punto que estamos buscando el objetivo y el fin. Entonces, sí consideramos que la unidad gremial es básico para poder seguir levantando la voz. Y bueno, pues para nosotros es buscar el bien comer para el bien vivir. Yo supongo que tenía esa para menos, pero... Muy bien, muchas gracias. Muy bien, voy a cederle la palabra a la maestra Cecilia Barrios Espinosa. Ella es nutrióloga certificada y miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Fue presidenta del colegio del capítulo de Puebla en el periodo previo y es nutrióloga bariatra, miembro del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad, profesor investigador de la UAP, directora de programas y desarrollo del sistema municipal del DIF Puebla y jefa de nutrición del sistema municipal de Puebla, además doctorante en nutrición y dietética. Muy bien, Ceci, adelante. Gracias, pues muy buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias al Colegio Mexicano de Nutriólogos, gracias Karime. Sin duda es un tema poco manejado y con poca apertura en los espacios que hay de congresos. La mayor parte siempre de las pláticas pues están referidas a lo que es la nutrición clínica y pocas veces nos dan espacios para presentar temas como este. Es por eso que nos da mucho gusto pues presentar este proyecto que también estamos desarrollando. Bueno, les voy a platicar yo un poquito de cómo han sido los programas con respecto a la educación en nutrición y lo que ha habido de alimentación escolar. Y pues un pequeño preámbulo después de buscar información y que eso también ya lo había yo manejado pues desde estando en el DIF. Por ahí de 1961 comienza un Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Del presidente estaba Adolfo López Mateos y su esposa pues tuvo a bien preocuparse por la alimentación de los niños en las escuelas.
Y en ese entonces, pues, ¿cuál era la preocupación? Que los niños tenían mucha desnutrición, había desnutrición, y ellos decían, pues, ¿qué tenemos que hacer? Llevarle de comer a los niños en las escuelas. Posteriormente, en 1977, este programa de llevar desayunos escolares a las escuelas se formaliza a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Y en ese momento, en 1977, estaba el presidente López Portillo. Aquí está la diferencia, el diario oficial obviamente se encuentra publicado, aunque es de 1977, pueden buscar perfectamente todo lo que en esa ocasión se sustenta. Y un punto importante es que es muy claro que el DIF dice que uno de sus objetivos es apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva dirigida a los lactantes y en general a la infancia, así como madres gestantes. Ahí ya hace una relación de la salud y de la nutrición desde ese año. Y bueno, de ahí pues han surgido, como ya había dicho Doris, a lo largo de todas las administraciones y de muchos presidentes, programas alimentarios a nivel escolar. Hasta ahora, llegando a esta estrategia que se llama Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz. Es un proyecto realmente que lo está manejando de manera comunitaria. Y aquí quiero comentarles que esta estrategia incluye los famosos lineamientos que fueron publicados el 30 de septiembre del año pasado, del 2024, que es lo que ha causado la rebambaramba a nivel nacional. Estos lineamientos son muy claros y específicamente hablan de la preparación, distribución de lo que son alimentos, le llaman de baja calidad o contenido nutricional, y es en donde se dice que se prohíbe la venta de alimentos que le llamamos, entre comillas, chatarra, que a mí ese término, la personal, nunca me ha gustado como lo mencionan, pero bueno, ya es el enfoque de cada quien. Y estos lineamientos forman parte de esta estrategia. Esta estrategia también incluye llevar jornadas de salud a las escuelas. Y en estas jornadas está enfocado a 4 puntos principales. La toma de peso talla, llevar lo que es la jornada de salud visual, salud bucal y prácticas de promoción de estilo de vida saludable. Esto les quiero comentar solamente esta estrategia que incluye los lineamientos, como separar, los lineamientos están enfocados a escuelas públicas y privadas y a todos los niveles. Nivel básico, medio superior, y no sé si escucharon, estos lineamientos también están enfocados a las universidades. De ahí viene que algunas se amparan y dicen, no, pues cómo ya a un universitario le vas a prohibir consumir un alimento. Y ahí es donde también empieza a hacer muchísimo ruido estos lineamientos como parte de la estrategia. Y esta estrategia, hablando de este proyecto comunitario, solamente está enfocado a escuelas que dependen directamente de gobierno, las escuelas públicas. Y aquí comentarles cómo está funcionando, e independientemente que cada estado quizá tenga su punto base, a nivel nacional funciona de la siguiente manera. Están varios actores de por medio. Quien lleva la estrategia global es la Secretaría de Educación Pública. Y ellos, de hecho, en Puebla me comentaron, somos los que capturamos, pocas palabras, ¿no? Y de ahí en fuera, los demás actores, como es el caso del DIF, se encarga de la toma de peso talla. En caso de la Secretaría de Salud, de dar las pláticas de promoción de estilos de vida saludable. Y en caso de bienestar, de llevar la jornada de salud visual y bucal. Es decir, detectar qué niños necesitan alguna intervención muy puntual. Hay ya un convenio firmado con Salud Digna, en donde están dando lentes a niños que detectan que lo requieren. Pero bueno, esto es lo que también sustenta la estrategia a nivel nacional y lo que cada estado tendría que replicar, y luego después de cada estado, cada municipio tendría también que replicar. Es decir, el DIF municipal, tomar el peso talla de los niños de ese municipio, y el DIF estatal, ¿no? Capturar información de todo lo que cada municipio vaya logrando. Entonces, esto es como ahorita están trabajando la estrategia. Sin duda, si yo les estoy platicando de estos 4 actores, ¿ustedes creen que todos los que están, por ejemplo, en el DIF, contemplando el peso y la talla, son nutriólogos? No. Los que están, por ejemplo, en el caso de, bueno, la salud visual y bucal, sí me dicen que dependen directamente de la Secretaría de Salud y de IMSS Bienestar, que son de enfermería y tienen un presupuesto, ellos sí tuvieron un presupuesto asignado, o sea, para lo que es la nutriólogos.
es como está ahorita trabajando la estrategia. Pero bueno, ¿cómo surgen las políticas públicas? Y aquí tengo a la experta que también no sé si vaya a comentar, pero ¿cómo surgen? Realmente surgen de la estadística que va dando, ¿no? Por supuesto, en este caso ya la ENSANUD, pero haciendo un recorrido, si ustedes pueden ver, desde 1988, 1999 tenían la encuesta de nutrición y posteriormente se convierte o se surge la ENSANUD. Pero lo que quiero que vean es que estas políticas públicas, como les comentaba, de cuando surge el DIF, por ahí de 1977, no había estadísticas como tal y lo que les preocupaba pues es que los niños tenían desnutrición. ¿Qué pasa y qué piensa el gobierno? ¿Cuál es su estadística base para poder determinar la política pública, en este caso de alimentación escolar? Pues los índices que hay de obesidad, ¿no? Y entonces vean cómo de 1988 teníamos un 18.6% de niños con sobrepeso o obesidad, hasta ahora tenemos en la última en salud 39.6%. Entonces, pues, ¿qué piensa el gobierno? ¿Cuál es el problema principal? ¿No? ¿Y por qué surge en estos proyectos esas estrategias? Ah, pues porque hay obesidad. Pero solo centran la obesidad en lo que siempre hemos hablado, como si solo la obesidad solo fuera direccionada y solo fuera determinada por nuestra manera de comer y solamente se queden ahí. Entonces es como surge, pues yo lo veo así, esta estrategia. Entonces, sí que me tiro tantito, ya cierro con esto. Lo que mi muy particular punto de vista y con la experiencia que he tenido trabajando en los sistemas municipal DIF, es que las políticas públicas están enfocadas únicamente a controlar, en este caso, la obesidad, solo en los lineamientos con la prohibición de los alimentos chatarra. Sin embargo, como siempre lo hemos visto también desde la universidad, y eso creo que de la generación que seamos, siempre lo vemos así y lo recalcan muchísimo, y no es mentira, el ser humano es biopsicosocial. Entonces, las políticas públicas están quedando cortas en el sentido de que solamente están abarcando la obesidad como unifactorial, sabiendo que es multifactorial y que es causada por muchos otros aspectos, y que el ser humano es biopsicosocial. Por tanto, ¿por qué estamos tan interesados en que nos escuchen? Porque ya como les comenté cómo está trabajando la estrategia, pues no tenemos la certeza que haya nutriólogos realizando el trabajo que tenemos que realizar. ¿Y cuál sería nuestro papel y función dentro del ámbito escolar? Primero, pues vamos a hablar, y aquí está la reina del proceso de atención nutricia, ¿no? Sabemos que una herramienta fundamental y que tenemos que hacer, pues son los famosos, antes de generar una política pública, que ya sería la intervención, tuvimos que haber hecho una evaluación y un diagnóstico. Por lo tanto, antes de todo eso, pues bueno, ya está dada la estrategia, ya está caminando. ¿Nosotros qué podemos proponer ahora como gremio y ser tomados en cuenta? Realizar una evaluación, pero desde nuestras trincheras. Si, por ejemplo, nosotros tenemos ya la oportunidad ahorita de contactar al gobierno en cada uno de nuestros estados, de nuestros municipios, que seamos los que podamos hacer esta evaluación a cada estado, a cada municipio. En el caso de Puebla, no sé en sus estados, pero nosotros nos dividimos por juntas auxiliares, y aunque estemos en el mismo municipio, cada junta auxiliar pues es totalmente diferente una a la otra. Por lo tanto, nosotros como profesionales de la nutrición podemos hacer una evaluación solamente de las comunidades e ir viendo qué es lo que pueden desarrollar en cada una de ellas. Hacer el análisis, si es posible, completo, desde la parte de antropometría de nuestra población, la parte bioquímica, qué carencias hay, desde la parte clínica, que bueno, esto ya no les tengo que explicar, creo que todos lo conocemos bien, la parte dietética, que es fundamental. ¿Cuántas veces, bueno, estando en el RIF sabemos que ahí sí cada estado, por ejemplo, define qué va a conformar su despensa para darle a las escuelas en caso de desayunos escolares, ¿no? Y en alguna ocasión me tocó escuchar que en alguna comunidad les dieron leche en polvo, y entonces dijeron, ¿y esto qué es? Ni siquiera la conocí. Y lo ocuparon para marcar sus caminos, ¿no? Entonces, ¿qué está faltando? Pues evaluar si ese alimento se conoce en esa población, ¿no? Así que tenemos mucho que hacer desde el punto de vista de evaluar para poder sacar un diagnóstico preciso
y poder tropicalizar esta estrategia que, como decimos, no estamos peleados con la estrategia, que realmente se den, que el nutriólogo se tome en cuenta, el profesional de la nutrición, y que haya el perfil correcto para que pueda hacer el trabajo correcto en esa comunidad, en esa población. También, obviamente, nos toca educar en materia de nutrición a la comunidad. Yo les comentaba que la Secretaría de Salud, cuando fui a dejar el pliego petitorio, que pude platicar con la secretaria particular del secretario, me decía, no, la verdad es que eso está muy lejano, porque nosotros ya tenemos promotores, tenemos médicos, que al final no los vamos a cambiar por un profesional de la nutrición. Entonces, aquí es donde pues tenemos que picar piedra y de verdad hacernos escuchar para poder estar ahí. Por lo tanto, también los que pues ya tenemos un poco de experiencia en eso, desarrollar estos productos o material didáctico lúdicos que ayuden en esta comunidad, ver qué tipo de talleres podemos dar tanto a los niños como a los padres de familia y como ya decía Doris, pues a todo el eslabón que van formando para lograr una capacitación total. Tenemos que también echar mano porque tampoco podemos trabajar solos. Siempre creo que en cualquier ámbito que nos toque, si estamos en servicio de alimentación, ¿cuál es mi equipo multidisciplinario? El cocinero, el de compras, en un hospital, ¿quién es tu equipo multidisciplinario? Igual en las escuelas, ¿quién sería tu equipo multidisciplinario? Sí, tenemos que ser incluidos, pero también tenemos que saber trabajar en equipo multidisciplinario. Y yo les platico mucho aquí a mis alumnos, cuando nosotros estuvimos en el DIC, les platico rápido esa experiencia, tuvimos un programa que se llama Dignificación de Desayunadores Escolares. Cuando entramos hicimos un diagnóstico, una evaluación y un diagnóstico de cada desayunador y pues muchos no tenían piso, no tenían techo. Hicimos una campaña muy grande y al final terminamos dignificando en la primera administración 60 espacios. ¿Qué hicimos? Los pusimos lindos en cuestión de sanidad e higiene, ¿no? Con el equipo correcto de asepsia, dar la capacitación, por supuesto, le llamábamos una nueva cultura de la alimentación y nutrición. Pero ¿quién era mi equipo multidisciplinario, no? Siempre me veían con el arquitecto, me dicen, ¿tú qué haces con el arquitecto? En todos los desayunadores. Porque él me decía, ¿a dónde quieres el estufón? ¿De qué tamaño lo quieres? Cuando veíamos a las del comité de desayunadores, eran de mi tamaño, y luego el estufón estaba acá, y luego más la olla acá, o de dónde, ¿no? Entonces, realmente tenemos que saber trabajar en equipos multidisciplinarios, pero eso también, ese feeling, creo que lo debe tener una nutrióloga que también tenga el perfil adecuado para desarrollar estas estrategias focalizadas a cada municipio. Hacer una intervención adaptada, es decir, aquí viene mucho también lo que decía Doris y que seguro lo va a trabajar también Magda, y este es el Congreso también, ¿no? A trabajar y tropicalizar las recetas de manera sostenible. Podemos también incluir en los comedores o en este caso, en la estrategia de Vive Saludable, Vive Feliz, algunas pláticas de manejo de residuos, de cómo poder a lo mejor nuevamente reutilizar algunos productos, ¿no? No desperdicios, sino algo que también pueda nuevamente, por ejemplo, la cáscara de la papa, hacer un huevito con cáscara de la papa, ¿no? Que te quede. O sea, realmente es acercarnos a la población y qué comen. Y ahí también tengo otra experiencia. Cuando recién ingresé al DIF, por ahí del año 2011, tenía chicas de servicio social, les dije, acompáñenme. Ah, no, antes de decirme acompáñenme, les dije, generen unos menús para los niños de las escuelas. Entonces, pues, las chicas de servicio social me presentan sus menús y era quesadilla, la sincronizada, el sándwich. Y les digo, lo primero que tenemos que hacer, yo se los dije para ver qué tenían ustedes en su mente. Le dije, pero lo que tenemos que hacer es evaluar a la población. Vamos a conocer a la población. No, ¿qué creen? Pues sí, no comen eso. Y yo, ¿qué desayunan? Soya, ¿no? Entonces, de ahí viene esta parte, era un ejemplo, ¿no? De realmente conocer a la población para poder aterrizar una estrategia. Y de esta manera, también ellos tienen muchos cultivos, pueden tener huertos escolares, que es algo que también tenemos que promover, para que de eso mismo ellos puedan generar sus propios menús. Asesoramiento individualizado, también sin duda, así como hay un psicólogo en cada escuela, nosotros también como nutriólogos en una escuela, también pudiéramos detectar aquellos niños, como les decía en la diapositiva anterior, en la toma de peso talla, nada más están tomando peso talla que además no es estandarizado, que además que se lo va a platicar más, ¿no? También no nada más podemos hacer eso, ¿no? También tenemos que dar asesoramiento individualizado cuando detectemos que un niño tiene desnutrición, que un niño tiene sobrepeso, que tiene... No nada más, tienes esto, ¿no? Que además sería algo como muy efectivo, que estamos estigmatizando la obesidad.
Y a partir de todo esto, pues generar investigación. Pues en breve, nosotros, la verdad, la administración pasada del gobierno municipal en Puebla, hicimos muchos proyectos de investigación, todavía no los publicamos, que nos estamos tardando, pero tuvimos programas exitosos, ahora sí que sustentados con evidencia científica, y de eso se trata, que no se quede nada más como una experiencia que me fue bien, ¿no? En un gobierno y esta política pública funcionó. Yo la tengo que dar a conocer ahora a todos para que sepan que eso funciona, y de ahí viene también nuestra tarea de la parte de investigación participativa. Y pues bueno, esta es mi última diapositiva. ¿Qué beneficios tiene todo esto? Ya una vez que intervenimos, pues nosotros podemos mejorar la salud de toda la comunidad a donde podamos intervenir. Mejorar el rendimiento académico, pues obviamente eso no es nuevo. Sabemos que una buena alimentación también va a repercutir en el rendimiento escolar de los niños y de toda la comunidad. Prevención de enfermedades y desarrollar habilidades. ¿Aquí en qué sentido me refiero? Me ha tocado también hacer algunas tesis en donde se proponen que ellos mismos preparen sus recetitas algún día y que también desarrollen hasta habilidades simplemente blandas, ¿no? De sus manos, de sus pies. O sea que al final dices, ¿cómo lo voy a lograr? También cuando ellos preparan sus propios alimentos. Y quiero cerrar con esto. ¿Ustedes creen que esta estrategia ha tenido el mensaje correcto? Yo cuando he escuchado a la presidenta, recalca muchísimo. Esta estrategia es por los índices de obesidad que tenemos. Esta estrategia es por los índices de obesidad que tenemos. ¿Por qué no cambiar el discurso, no? A una mejora de la salud, no reforzar y estigmatizar la obesidad. La prohibición, ya lo había preguntado Doris, la prohibición será lo mejor, ¿no? También ya sabemos y está sustentado que cuando tú prohíbes algo, los chicos y las chicas que van a hacer posterior, ¿no? En su casa, pues se van a desbordar el consumo de estos alimentos que se prohibieron en ese momento. Y por lo tanto, creo que las políticas públicas, más que controlar, deben trabajar y debemos trabajar, y por eso es importante la intervención de un especialista profesional de la nutrición en el autocontrol, no en el control, sino en el autocontrol, no en la regulación, sino en la autorregulación. Y pues con eso quiero terminar. Muchas gracias. Muy bien, vamos a nuestro tercer bloque con la maestra Magda Paricio Cedillo. Ella va a hablar sobre unidad gremial, evaluación independiente y futuro compartido. La maestra Magda Paricio es nutrióloga social con más de 15 años de experiencia en trabajo comunitario. Es académica y servidor público con áreas de interés en salud pública, la evaluación de programas y de políticas públicas y la educación en nutrición. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en promoción de la salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y maestra en evaluación de políticas públicas por IEXE Universidad. Actualmente es estudiante del doctorado también en políticas públicas. Adelante. Gracias. ¿Sí me escucháis, verdad? Sí. Bueno, lo primero que quiero decir, hace rato escuché con mucha atención el discurso de Raquel Lobatón al iniciar su sesión, de que esto puede parecer muy disruptivo. Yo les puedo decir lo mismo. Cuando hablamos de políticas públicas, pareciera que nos referimos al color amarillo, verde y una naranja. No es así. Eso tiene mucho más, tiene una implicación mucho más compleja y está relacionada justamente con la composición de nuestra república. Eso es algo vital y muy importante. Es por eso que lo revisábamos y agradezco a mi compañera Doris por haber iniciado con esta revisión acerca de dónde estamos parados desde el marco legislativo. Y bueno, pues quise hacer esta entrada porque me parece muy importante aclararlo, pero también quiero agradecer al Colegio Mexicano de Nutriólogos por abrir por primera vez quizá este espacio para hablar de políticas públicas fuera de los colores, ya lo dije, sino más bien en la operación y un poco en el análisis, ¿no? Y a mis compañeros, por supuesto, por todas estas tardes de charlas y de discusiones, y a Karime por también ayudarnos y permitirnos presentar este simposio. Y bueno, yo les quiero preguntar, ya con todo lo que vimos, es
¿qué tan pertinentes les parecen en este momento las políticas de alimentación escolar? Como pueden ver, pues no son nada pertinentes a la realidad. Las exigencias actuales nos piden atender a necesidades particulares locales, pero con una visión global, ¿no? Te dicen, ah, pues hay que atender la obesidad en Yucatán, pero que atiendas también a las otras 32 entidades con las mismas, pensando que todos los mexicanos usamos varias zarape y nos ponemos este gorrito, ¿no? Y estamos sentados junto a un cactus, ¿no? Yo he recorrido hasta lo profundo, 28 de las 32 entidades y nunca me he encontrado un mexicano así. Nunca lo he podido retratar, ¿no? Pero sí nos disfrazamos de mexicanos en septiembre, ¿no? Entonces, además, hay una cosa muy interesante. Las políticas públicas en alimentación y nutrición y en salud nos exigen además en este momento no solamente atender esas necesidades fundamentales, sino también atender las desigualdades estructurales. Lo platicaba hace un momento y lo pongo en la mesa. Me tocó participar como investigador en uno de los trabajos que hizo el Consejo Nacional de Evaluación, el desaparecido Coneval, sobre el derecho a la educación, a la alimentación. Ajá. En el caso de la educación, cuando nos metimos a la parte de conocer cuáles eran las infraestructuras a nivel educativo, lo que les puedo decir es que el 80% de las escuelas de educación básica no tienen acceso al agua potable de manera constante. Pero prohíbes las bebidas azucaradas como una respuesta. Entonces, hay una disparidad entre lo que tú pones a la operación y la realidad y los contextos locales, ¿no? Ahora bien, además, pues hay que hacer política considerando ya lo dije, el contexto social, cultural, epidemiológico, pero además estas nuevas perspectivas de derechos de las infancias y adolescencias. Esto pues nos impone un reto muy interesante y lo que yo diría es que creo que ni siquiera los politólogos, los economistas y nosotros creo que nos hemos mantenido muy al margen de eso, siempre quizá criticando, pero muy poco metidos en la operación, ¿no? Y yo diría, y quizás por mi visión y mi preparación, que las políticas públicas no deben de estar en un número, no deben de estar en mides 1,70 y pesas 45 kilos. No eres un CURP, eres un ser humano. Y si observan las políticas públicas en este momento, están centradas en la colectividad, sí centradas, sí partiendo del derecho, pero no viendo a los seres humanos y a los mexicanos que están siendo intervenidos, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, si están preocupados, yo los vengo a preocupar un poco más. Esto es una publicación en Facebook de la Secretaría de Educación. Acá está. Lo pueden buscar. Es una publicación del 15 de abril del 2025. Lo publica nuestro secretario de Educación y pone pues que ya vamos avanzando en la lucha contra la obesidad. Ajá. Ya estamos en el 2025. Son 2 servidores de la nación, muy bien identificados, utilizando métodos antropométricos que, bueno, pues yo cuando veo la evidencia científica digo, pues no sé en qué año estamos, ¿no? Y les quiero decir que esta fotografía, 1974, es una fotografía que me fue compartida por un colega del colectivo. Su padre fue, ya falleció, su padre fue profesor de educación básica, y este es un reporte de 1973-74 de cómo él tomaba peso y estatura. Yo les quiero preguntar, ¿cuáles son las 5 diferencias? ¿No se acuerdan de esos de, encierra las 5 diferencias? Pues yo no veo diferencia. Seguimos haciendo política pública sin tomar como base la evidencia científica. Y yo les quiero decir una cosa, sí me parece algo, pues, desgarrador ver esta fotografía, porque seguimos exponiendo a los infantes a la crítica. Seguimos exponiendo a los infantes y no estamos permitiendo el derecho a su intimidad, ¿no? O sea, cuando estas personas que probablemente, no sé cuál sea su profesión, pero supongamos que son nutriólogos, toman el peso frente a todos los demás,
pues seguramente gritan, Ledesma tiene desnutrición y Kwashiorkor, ¿no? Ya me exhibió. Y entonces, el tema es que, por eso les decía, tenemos que ver más allá de un número, porque detrás de eso hay un ser humano. Y bien lo decía Doris, y retomaba la palabra nuestra colega de Chile, hay que cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. Y sobre estas cosas yo les podría platicar un montón, ¿eh? Un montón. Les puedo decir, me acordé ahorita, me vino a la mente así de Yahoo, mi primer proyecto de evaluación en política pública, Guerrero, montaña de Guerrero, ¿no? Llega el médico y les dice, es que ¿por qué todos están vestidos de manta? ¿No conocen otra tela? A ese nivel, de pronto, es que estamos operando las políticas públicas. Ajá. Entonces, ahora sí que encuentren ustedes las 5 diferencias. Y tengo por ahí una frase, ya la voy a acuñar, ya la voy a poner marca registrada. Seguimos haciendo política pública con 1900 Carranza. Seguimos exactamente haciendo lo mismo. Y pensé que no iba a encontrar la evidencia, ya la tengo, 1973. 2025, seguimos poniendo a los infantes al rayo del sol, partiendo de que estas mediciones antropométricas son la única evidencia, ¿no? Y hablábamos, ahorita voy a poner por ahí algunos elementos. Vamos adelante, por favor. Y bueno, hay una cosa que me parece muy importante y vamos ahora un poco, pero quiero partir de verdad de invitarlos a involucrarse con las políticas públicas. Lo decíamos hace un rato, la ciencia básica no está por encima de la ley. Si nosotros no trabajamos en las modificaciones de ley, no empujamos desde nuestras trincheras en los cambios necesarios en la estructura legislativa, ¿no? Les quiero decir que la primera respuesta cuando hacemos evaluación de política pública es, todo me sale mal porque no tengo presupuesto. Te vas a sus cuentas, 182 millones de pesos. Y tú dices, si yo tuviera estos 182 millones de pesos en esta bolsa, yo haría A, B, C, D, E, F, ¿no? Les quiero platicar, me tocó ser asesora de nuestra actual presidenta, justamente haciendo una inversión por 182 millones de pesos en el mejoramiento de sus comedores comunitarios y sus comedores gratuitos. Estuve ahí. Pero llegar ahí me ha costado, literal, picar piedra e ir solita, porque pues veo, no hay nutriólogos que estén interesados en trabajar en las políticas públicas más allá de los colores. Porque pareciera que estamos interesados solamente en un trabajo. Quiero un trabajo estable. Yo no tengo un trabajo estable, ¿eh? Eso sí no lo recomiendo. Pero lo que sí me queda claro es que aquí está el futuro. Porque si queremos que contraten a los profesionales de la nutrición, primero debe haber un presupuesto para ello. ¿Y qué creen? No hay ningún nutriólogo en esa mesa de la subsecretaría voy a decir, promoción de la salud, sentado en esa mesa de la toma de decisiones. No lo hay. Yo puedo decir, así que me cuento con el dedo meñique y si acaso 3 más en todo el país, que hemos tenido la oportunidad de estar en esos niveles de decisión. Pero ¿saben también qué pasa? Y lo he platicado, que tenemos que cambiar también nuestra formación profesional. Porque si nosotros llegamos a las colectividades, a la política pública, a estos ámbitos abiertos, con la misma visión del ámbito clínico, eso no funciona. O sea, es lo primero que le digo, ¿no? Bueno, ahora bien, lo más importante y de lo que quiero destacar son estos 4 puntos. Y vuelvo a la foto. Tenemos que utilizar la evidencia de nuestra ciencia para la mejora de la salud de nuestras comunidades. Eso es un hecho. Ajá. Y bueno, tenemos que hacer algo que en política pública se llama política pública comparada, que ya Cecilia ha mencionado, lo decimos como tropicalizar las políticas públicas. Va muchísimo más allá, de hecho. Ajá. Quiero poner un ejemplo. No sé si lo sepan, pero en España, más o menos allá desde el 2020, 2019, apareció una estrategia que se llama Estrategia NAUS. Dentro de esta estrategia existe un conjunto de programas donde están digamos, lo que sería el equivalente
a nuestras secretarías, que son los ministerios de Educación, Salud y Agricultura. Ajá. Hay un programa similar a lo que se está haciendo en México con la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, que es un programa escolar de consumo de frutas, verduras, leguminosas y lácteos. Ajá. ¿Quién lo opera? Lo opera los ministros de Agricultura. ¿Qué es lo que se busca? Se prohibieron las bebidas azucaradas en los espacios escolares, pero entró este programa con dotar a cada uno de los espacios escolares de bebederos. Y además, regalar frutas. Tú llegas a la escuela, hay un espacio donde tú puedes llegar, no llevas tu lunch, llegas, tomas una fruta, tomas una dotación de leche, tomas una dotación de leguminosas que son de producción local. ¿Qué se ha logrado con esto? Lo pueden buscar así se llama el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y lácteos. Reducir en un 15% del 2020 al 2023 el consumo de productos ultraprocesados dentro del ambiente escolar. La prohibición no es la solución si no se atienden las necesidades estructurales. Es así de sencillo. Ajá. Vamos adelante. Y bueno, un poco también para que se preocupen, déjenme les platico que todas esas tomas de peso y estatura son, y lo pueden buscar en la mañanera, la doctora, nuestra presidenta, dijo, esas mediciones de peso y estatura van a ser la línea base para hacer un censo de estatura y peso de las infancias. Si no están bien tomadas, y con eso vas a tomar decisiones posteriores. Y discúlpenme, pero yo no veo ningún nutriólogo diciendo, oye, eso es una... Y ahí también en la frase, ¿no? Nadie está dando una opinión sobre que en este momento la estrategia está recolectando esos datos para generar otro tipo, lo que están básicamente buscando es generar otro tipo de evidencias para tomar decisiones. Siempre ha sido la encuesta nacional de salud y nutrición. Ahora ellos quieren tenerla, digamos, el control sobre los datos, pero ¿qué tipo de datos? ¿Qué va a salir? El 80% de los mexicanos tienen obesidad. Sí, pero el 80% de las escuelas no tienen agua potable. Es comparable. Y no se está tomando ningún tema en el caso de la estructura. Voy adelante. Ahora bien, un poco a lo que yo me dedico es, nosotros como profesionales de la nutrición, siempre nos vemos operando, siempre nos vemos pesando, midiendo, dando pláticas. Eso no solo es nuestro papel, y a mí me ha tocado estar en esa parte. Nosotros podemos estar en el diseño y podemos estar también en la implementación y en la parte en la que llevo más de 14 años dedicándome, que es en la parte de monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Es decir, ¿funciona tu política? ¿No funciona? ¿Cuáles son los determinantes sociales que la afectan? ¿Y qué puedes hacer para que mejore, por ejemplo? Pero siempre, déjenme decirle, siempre con rigor científico. Y es muy chistoso porque cuando yo les digo a lo que me dedico, como que piensan que pues debía haberme ido a la UNAM a políticas públicas. Pero no, porque creo que si no fuera licenciada en nutrición, no podría entender que existen indicadores de validez. Hablando de antropometría, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, no lo menciono, no sé si lo platicábamos, ¿no? El tomador de decisiones te va a decir, quiero conocer el estado de nutrición, que no me cueste, que sea barato, que funcione. Sí, claro, existe. ¿Por qué no tomas fuerza y capacidad muscular? ¿Por qué no? En lugar de peso y estatura. Es replicable, no necesitas estandarizarte, no puedes pagar 300 o 400 pesos por un dinamómetro, se lo puedes aplicar a todos los niños sin poner en riesgo su intimidad. Pero no tampoco veo a ninguno de nosotros escribiendo un protocolo diciendo, podemos utilizar fuerza y capacidad muscular para conocer el estado de salud y nutrición de las infancias y de las adolescencias. Ajá. Voy adelante. La última nada más. Ahora bien, fíjense que es muy chistoso. Y si me regresas a la de la foto, que es una maravilla. Yo la amo. Estamos hablando de alimentación escolar 5.0. Estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Pero hay
cosa que quiero decir con todo respeto, pero que es necesaria. No todos los profesionales de la nutrición tienen habilidades, tienen la empatía y tienen el interés por trabajar con colectividades y comunidades. Porque para ello se necesita una, digámoslo así, lo quiero decir así, un feeling, que se llaman habilidades blandas. ¿Ah? Pero también, si volteamos a nuestra formación profesional, yo les quiero decir, aquí Arely no me dejará mentir, a mí me decían becas, porque definitivamente a mí me ha llevado más de 22 años desarrollar estas habilidades para trabajar con comunidades, ¿no? Y bueno, otra cosa que es muy importante, que ya lo ha mencionado Cecilia, es necesitamos generar evidencia. Ajá, por eso hemos puesto el observatorio. Y pues invitarlos, si ustedes están en investigación, ya es momento que los nutriólogos hagamos investigación en política pública y sus efectos en la salud. Lo hemos dejado a los médicos, no, ya es momento. Nosotros también hacemos nutrición pública. Necesitamos generar líneas de investigación sobre los efectos de las políticas públicas en salud y en salud alimentaria. Ajá. Y lo que les quiero decir es que es necesario unir la práctica profesional, la evidencia científica, la incidencia política y con ello quizá podamos tener un mejor horizonte. Gracias. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me deja la cabeza golpeada esto, ¿no? Hay mucho que pensar y hay que trabajar. Yo creo que nuestras posturas personales de forma informada, ¿no? Este tema, tengo que decir que me ha costado mucho tener una opinión clara, ¿no? Veo que mi cabeza se contradice mucho a veces, ¿no? Por una parte, sí me parece dramático ver la venta, o sea, la cantidad de alimentos empacados y poco frescos que hay en algunas escuelas, me parece realmente dramático. Me parece que las escuelas tienen que ser un espacio seguro, pero por otra parte, no va a haber nada más contundente que lo que dijeron, ¿no? O sea, prohíbes el agua, pues prohíbes el empacado ese, pero no hay agua para tomar, ¿no? Está muy interesante. Voy a hacer una pregunta chiquita y luego los dejo que ustedes hablen. Me encantó esto de dejar claro que no todos los profesionales estamos de la nutrición, podríamos estar ahí, ¿no? O sea, sí hay que tener habilidades especiales como en cualquier área. ¿Cómo ven? O sea, ¿cómo se ve ese nutriólogo? O sea, ¿qué sabe hacer? ¿Qué estudió? ¿O cómo se ve para ustedes? ¿Cómo se ve? Yo creo que desde que estás estudiando, yo lo vi con las chicas, como les decía, de servicio social que tenía en el DIF, que las mandaban porque no había otro lugar, por su promedio habían caído ahí. Y yo decía, esta chica, ¿cómo me da cuenta que no te da habilidad? Íbamos a tomar peso talla, porque como bien dijo Magda, además de poder incidir en las políticas, pues tienes que enseñarles a ellas tener una estandarización en la toma de peso talla. Entonces empezaban, guaca, enfrente de los niños. Guácala, le apesta los pies y yo, niña, ¿no? O sea, creo que las habilidades vienen desde, perdón, te lo puedo decir, yo sé que en todas las universidades hay todo tipo de estudiantes. Yo te puedo decir que en la UAP tenemos chicos de escasos recursos como chicas de un sector alto. Yo creo que eso no tiene que ver, sino lo que tiene que ver es primero preguntarse si te gustaría tocar con la comunidad, palparla. Antes de ver el perfil, preguntar, ¿a ti te gustaría? Y de ahí, quizá, para mi punto de vista, empezar a desarrollar esas habilidades. ¿Cuáles? Pues tener empatía, tener humildad, o sea, no me refiero a humildad física, sino humildad en el sentido de saber que me estás tratando es igual que tú, porque luego te sientes superior a ellos, ¿no? Como decía Magda, te imaginas o esperas ver otro tipo o como dijo el doctor, ¿por qué no usan otro tipo de ropa, no? Entonces creo que para mí, antes de pensar cuál sería el perfil, sería preguntar. La primera pregunta, ¿te interesa? ¿Quieres?
y de ahí empezar a desarrollar cómo en la práctica, llevándolo desde el servicio social, para mí era un punto clave. Y muchos de ahí, pues sí te puedo decir que se interesaron y siguen en el IF, por ejemplo, que yo ya me fui porque por nos cambian, pero chicos de servicio social que fueron contratados, ¿no? Porque realmente les gustó y les apasiona estar ahí. Pero no sé si mis colegas quieran abonar algo. Gracias, Ceci. Sí, pues mira, definitivamente yo sí mencioné el tema de planes y programas. Y por aquí hay colegas con los que he trabajado en este sentido. Yo creo que primero también es partir en que realmente todos hagamos ver qué es lo que hace el licenciado en nutrición. O sea, a ver, es como cuando ves a los estudiantes llegar el primer día y que evidentemente lo único que se imaginan que puede hacer el nutriólogo es poner un consultorio. O sea, entonces creo yo que como instituciones educativas, o sea, de educación superior, debemos de trabajar evidentemente mucho más conscientes en los perfiles de ingreso, en el perfil de egreso y sobre todo, lo voy a decir, ahora sí que usando las palabras de Magda claramente y cómo va, que no solamente porque pagas entras, perdón. Y esto es algo que no es la primera vez que lo digo y algunas de las personas que vi por acá, que fueron pues mis coordinadoras en la Universidad de Guadalajara y todo, y no me acordaba, ahorita estoy haciendo memoria de que fui una de las que levantó ahí tierra Angulación. en decir, es que se tiene que hacer una entrevista a todos los aspirantes de la carrera de nutrición. Y el comité de estudiantes andábamos ahí pidiendo que se hiciera una entrevista, porque realmente entramos sin saber, pues como tal, ¿qué vas a hacer? Entonces, y además de eso, no sabes ni el perfil de egreso, ni el perfil de ingreso, si es que realmente lo tienes. Y encima entras y entonces te dicen algunos maestros, es que pues lo que tienes que hacer es poner un consultorio, ¿sabes? Entonces yo creo que aquí también hay un tema de, de fortalecimiento gremial en lo que realmente hace el licenciado de nutrición. Yo siempre les digo a mis estudiantes, y esto no es algo que yo saqué y se los voy a decir, estas palabras yo las tomé en la maestría del doctor Ricardo Guagui, que fue mi maestro en el INTA, y él siempre decía, un nutriólogo tiene que saber desde el metabolismo hasta políticas públicas para que realmente seamos nutriólogos. O sea, estamos hablando de un personaje, el doctor Ricardo Guagui, que efectivamente está metido en las políticas públicas de Chile y que también está metido en toda la parte clínica materno, ¿no? De toda esta etapa. Entonces, creo yo que partimos de ahí. Entonces, al poder saber qué es lo que hace el licenciado en nutrición, perfilar ahora sí, ¿cierto? Todas estas herramientas en el área poblacional y dentro del área poblacional en la promoción, en la prevención, incluyendo la educación alimentaria y nutricional. Y también saber que incluso no nada más la educación alimentaria y nutricional es para la población, para ir a dar una plática. La educación nutricional no es ir a dar una plática. O sea, la verdad es que no es dar un tríptico. O sea, eso no es hacer nutrición poblacional. Va más allá, lo mencionaban mis compañeras, hacer un diagnóstico. Y no solo es un diagnóstico nutricional, y Ceci aquí, que también o sea, es experta en estos temas, es hacer un diagnóstico educacional. Educacional en alimentación y nutrición. O sea, ¿en qué posición está desde mi paciente hasta mi población escolar? Entonces, pues así como tenemos estas 4 grandes áreas ¿no? Poblacional, nutrición clínica, ¿no? Que nos las mencionan FEN, pues entonces también comenzar a definir un perfil del nutriólogo que puede estar trabajando en los centros escolares, ¿no? Porque tampoco los que nos dedicamos o nos gusta la nutrición poblacional y nos apasiona, pues tampoco vamos a tener todas las habilidades y todas las competencias para nada más estar en un entorno escolar, porque el entorno escolar, creo yo, es de los entornos más complicados. O sea, es un entorno muy complicado donde nos metemos en temas de que
El otro día, pues, una maestra dijo en un colegio X que la papa es un cereal, pero cuando lo coces se convierte en verdura, ¿no? O el niño que ahorita con la estrategia se está quedando sin desayuno porque llevó un yogur de fresa o de, no me acuerdo de qué sabor, con estos que tienen granola y un sándwich de pan blanco y la maestra le quitó todo y le dijo nada más comete la granola y se quedó sin desayunar. Entonces, creo que es un entorno de los más complicados donde evidentemente tenemos que tener las competencias y, como bien lo dijeron mis compañeras, las habilidades blandas, ¿no? Entonces, yo sí me imagino un profesional como con todo esto, ¿no? O sea, poder ser capaz de visualizar incluso más allá, porque no nada más es ir con el docente, con el niño, o sea, es la familia, ¿no? Y no hemos podido ver, o sea, hay evidencia científica donde vimos, bueno, o por lo menos a mí me tocó ver, trabajar con Juliana Caín del INTA, y vimos que realmente disminuía el consumo de bebidas azucaradas por medio de la intervención que estamos haciendo en la escuela básica. Porque el niño llegaba y le decía, te vas a morir, papá, ¿no? A lo mejor con palabras menos, palabras más, y entonces el señor se quedaba impactado y decía, no, entonces hay que bajarle la coca. Entonces, como tener todas estas herramientas, que la verdad, como bien lo decía Magda, ahí están. La evidencia científica las tiene. O sea, la tenemos a la mano, pero no las estamos usando. Bueno, y un poco más hacia el perfil que yo he sembrado, lo que les diría es que uno tiene que tener una visión amplia, una visión de 32 entidades de realidades, 384 municipios en Oaxaca, son 384 realidades, y dentro de eso sus juntas auxiliares, ¿no? Entonces, en realidad creo, ¿sabes, Karime, que muchas veces cuando nos formamos dentro de una burbuja. Y todos tenemos, bueno, hay algunos disidentes como yo, ¿no? Que pues nunca cupieron en esa burbuja. Y entonces diría que es necesario que realmente nos sentemos a pensar qué somos los nutriólogos, cuáles son nuestras incidencias. Y escuchamos sobre el código de ética, ¿no? Pues sí, pero muy poco se habla de la ética dentro también de la nutrición comunitaria, ¿no? De cómo llegas y te paras y empoderado dices, nunca más vuelvas a comer chicharrones de res porque te vas a morir de hipertrigliceridemia. Pues esos son mis únicos productos de origen animal en Querétaro que puedo comer cada 8 días. Entonces, creo que necesitamos sentarnos, ver que estamos en un... Y además eso con una perspectiva global, ¿eh? La pandemia nos lo vino a decir. El mundo es uno solo y todos nos vamos a morir de lo mismo. Porque les quiero decir, y mis colegas que están sentados en esta mesa, se acordarán de esas teorías de la transición epidemiológica. Todo el mundo se va a morir de obesidad, se va a morir de diabetes, se va a morir le va a dar un infarto al corazón. Bueno, nadie se ha muerto de eso, pero el COVID sí nos vino a decir, ¿qué crees? Aquí todos parejos para mí. Y entonces las enfermedades emergentes están ahí. Y por ejemplo, los nutriólogos no hablamos de salud internacional, no hablamos de enfermedades emergentes, no hablamos y no nos metemos, por ejemplo, la inocuidad alimentaria es un tema del que, la dieta debe ser inocua y como que, ay, pues quién sabe, ¿no? Sí, bien, todo. ¿Cuántos de nosotros sabemos y podemos decirle a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, hasta a nuestros intervenidos, que lo que come es seguro e inocuo? ¿Han escuchado el tema del gusano barrenador? Digo, a mí me encantan esos temas, como muchos otros, incluyendo la clínica. Les puedo decir que cuando uno se mete a los temas de inocuidad alimentaria, bueno, ya no sabes ni qué comer. Dices agua y hasta ahí lo dejamos. Y lo que yo siempre, porque todo lo demás es que... Entonces, fíjate, Karime, que yo te diría que si queremos tener una visión, tenemos que sentarnos a definirnos como nutriólogos, pero hay una cosa bien interesante. La realidad es que el ámbito clínico está cerrado para 2 o 3. O sea, para que se contraten 2 o 3 precarizados. El ámbito poblacional, pues ahí quién sabe, ¿no? Creo que Magda y sus cuates hacen algo por allá en sus comunidades en Guerrero, en Yucatán o lo que sea, ¿no? Y
Y todo el mundo ya nada, está también en la parte de educación, pero estamos replicando los mismos patrones, de no abrir una visión mucho más amplia, ¿no? Y voy a cerrar esto también poniéndoles en la mesa el hecho de que hablamos mucho de ciencia básica, voy a señalar a él, pero nunca capacitamos al nutriólogo para hacer ciencias con visión desde el rigor científico-social. Yo me tuve que especializar en métodos cualitativos, a mí me contratan por hacer evaluación de política pública, no por nutrióloga, sino porque tengo una especialización en métodos cualitativos. O sea que sí me debí de haber ido a antropología, pero no lo entendí, ya hasta después, ¿no? Entonces, fíjate, cuando vemos antropología en la alimentación, ¿de qué hablamos? No, pues de qué comían los aztecas. Eso ya no, tenemos que ver también las necesidades locales, emergentes, los grupos sociales, cómo se comportan estos grupos sociales. Y eso es algo de lo que no hablamos en el aula y para lo que no estamos capacitados, ¿no? Les voy a poner un ejemplo y les digo, voy a cerrar con este ejemplo. En este proyecto con el que estuve con nuestra presidenta, me tocó visitar todas las alcaldías y delegaciones de la Ciudad de México. Alcaldía Cuauhtémoc, Metro Merced, 2 cuadras. Me tocó recuperar un espacio donde había, básicamente, era una casa de resguardo de personas en prostitución. En la Ciudad de México lo recupera. Ajá. ¿Quiénes eran mis usuarios del comedor? Niños, desde niños de 3 años hasta adultos de 99 años. La característica que tenían en común es que todos llegaban con un puñado de algodón en la mano con solvente, de 3 a 99 años. ¿Cuántos de nosotros estamos, Karime, listos para ver estas realidades y para hablar de que el derecho a la alimentación es fundamental para ese niño de 3 años que usa Mona y para el adulto de 99 que la usa, porque no, ese alimento que nosotros les dábamos gratuitamente era el único que iba a tomar en todo el día. Y para olvidarse de eso, y les voy a decir esto, eso lo vi en la alcaldía de Cuauhtémoc, lo vi en Atlacomulco, Estado de México, lo vi en unas zonas en Querétaro. Estamos muy, muy cerca de ello, pero son fenómenos de los que seguramente no estaremos listos para hablar.